Les voy a contar algo que solo conocen un par de amigos. Hace unos 5 años, estaba en Valle Hondo, el pueblo donde vive una de mis tías. Un día, mientras paseaba por la orilla del lago, me encontré con un gran hotel en ruinas, muy antiguo, que en otros tiempos debió ser algo sumamente lujoso. Tenía incluso pinturas en los techos, un jardín abandonado con una fuente. En fin, iba casi todos los días. Un día descubrí una especie de sótano escondido en el suelo del hotel por la parte externa, pegado a una de sus paredes, pero completamente oculto entre la maleza. Aquello no me daba ningún miedo, al contrario, despertaba enormemente mi curiosidad, tal vez podría encontrar cosas valiosas allí dentro. Pero lo que sucedió después casi acaba con mi vida. Cuando el terror te llama. Como venía diciendo, había encontrado aquel sótano misterioso en ese olvidado hotel, perdido entre la maleza. Lo cierto es que una vez decidí ir allí de noche. Llevé una linterna para iluminar mi camino. Después de media hora, llegué al lugar. Por supuesto que de noche tenía otra apariencia, mucho más aterradora. De repente, escuché voces y corrí a esconderme dentro del sótano con la linterna apagada. Oí una voz masculina que le ordenaba a otro que fuera a ver si había alguien. La persona se asomó al sótano, también con una linterna, iluminó desde afuera pero no entró, por lo que no pudo verme. En resumen, escuché una misa satánica durante 2 horas. Oí gritos, no pude distinguir si pertenecían a animales o eran personas. Solo sé que fueron las 2 horas más largas de mi vida. Yo trataba de hacer el menos ruido posible, solo el de mi respiración. Si aquellas personas me hubiesen descubierto allí, tal vez me hubiesen sacrificado como ofrenda a Satán. Cuando por fin se fueron, huí sin volver jamás. Lo único que recuerdo era el olor a velas y aquellos coros demoníacos invocando a Satanás. Nunca más he vuelto a visitar a mi tía, a Valle Hondo. Error en la Matrix. Me gustaría contarles un hecho que me ocurrió hace unos meses, algo que es lo más extraño que me ha pasado en toda mi vida. Tengo una amiga, se llama Carla, la conozco desde que éramos pequeñas. Prácticamente crecimos juntas y a lo largo de los años nunca nos hemos perdido de vista. Esto significa que sé exactamente dónde vive. Habré estado en su casa 1000 veces. Bien, hace unos meses, Carla me invitó a conocer a su nuevo novio. Nuestras casas están a solo 1 hora en coche, y como siempre, me puse en marcha. Conduje como de costumbre hacia donde ella vive, no había nada extraño. Para llegar a casa de Carla, hay que pasar por un cruce. Hay un semáforo, y hay que girar a la derecha. Lo juro por mi vida, sé exactamente de lo que estoy hablando. He hecho esa ruta un sinfín de veces. En fin, llego al semáforo y giro a la derecha, como siempre. Continúo un poco y luego tomo la segunda calle a la izquierda, donde vive mi amiga. Hago todo como siempre lo he hecho. Sin embargo, al llegar a la calle, la casa de mi amiga no estaba. O mejor dicho, al final de esa calle, estaba exactamente el mismo cruce, con el semáforo donde hay que girar a la derecha. Era como si hubiera vuelto al punto de partida. Sé lo que estarán pensando, que tal vez estaba bajo el influjo de alguna bebida etílica, algún estupefaciente o algún medicamento. Pues no, nada de eso, yo estaba totalmente lúcida. Nunca he tocado el alcohol ni las drogas en mi vida. En cualquier caso, en el cruce vuelvo a girar a la derecha, como había hecho antes. Pensé que tal vez solo estaba un poco cansada y no había prestado atención a la carretera. Pero entonces sucede exactamente lo mismo, llego de nuevo al semáforo, en el cruce que debo girar a la derecha. De repente, me siento atrapada, como si no pudiera salir de ese cruce.
Es una sensación extraña. No me tomen por loca, pero fue como si sintiera que no existía nada más allá de ese tramo de carretera, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Entré en pánico. Cogí el teléfono y marqué el número de Carla, por si acaso tenía una explicación. Sin embargo, quien respondió no fue Carla, sino otra chica. Insistió en que me había equivocado de número, que ese siempre había sido su número. Yo insistía en que se equivocaba, que mi amiga Carla tenía ese número. Le dije que ni siquiera tuve la necesidad de marcar números, pues la había llamado poco antes, solo presioné en la última llamada realizada. Al final la chica colgó. Todo aquello me parecía tan extraño. Me quedé parada en el semáforo, aunque se había puesto en verde. No había ninguna parte a la que ir. Tomé una respiración profunda, me armé de valor y tomé la carretera de nuevo. Y esta vez, la casa de Carla estaba allí. Todo estaba normal. Le conté a Carla lo que había sucedido, y ella, entre bromas y risas, me dijo que había entrado en alguna dimensión desconocida, o había salido de la Matrix. En fin, se lo tomó como algo gracioso, pero les aseguro que nunca me había sentido tan incómoda en toda mi vida. Llamada desde el más allá. Yo también tengo una historia que contar. Sucedió hace 5 años, cuando vivía en Puebla. Me había mudado allí por motivos de trabajo, y había conocido a un par de compañeras realmente geniales, Carolina y Erika. Enseguida hicimos amistad, y a menudo salíamos juntas. Una tarde, habíamos quedado en uno de los cafés de un centro comercial cercano al trabajo, para luego ir juntas a comer algo. Carolina llegó puntual, y cuando yo llegué, empezamos a charlar mientras esperábamos a Erika. Pero pasó media hora, y de nuestra amiga no había ni rastro. Sí es cierto que a veces llegaba tarde, pero 30 minutos eran demasiado, incluso para ella. Le envié un mensaje de texto, pero no recibí respuesta. Intentamos llamarla un par de veces, pero el teléfono solo sonaba. Justo cuando estábamos especulando sobre el motivo de su retraso, mi teléfono sonó. Era ella. Le pregunté que a dónde se había metido. La voz de Erika llegaba entrecortada y distante. «Chicas, no creo que pueda llegar esta vez», dijo como si le costara hablar. De fondo, se oía mucho ruido, gente hablando y vehículos tocando la corneta. «No quiero quedar mal», continuó diciendo. «Chicas, lo siento, pero esta vez no creo que pueda hacerlo. Ha pasado algo, no podré ir», dijo con voz distante, como si cada palabra le costara mucho esfuerzo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Carolina en tono ligeramente alarmado. Se hizo un silencio, luego dijo al fin. «No puedo moverme, todo es demasiado pesado. Creo que esta vez no lo conseguiré». La llamada se cortó bruscamente. Carolina y yo nos miramos durante unos segundos, confundidas y asustadas. Decidimos que lo mejor era ir a casa de Erika. Tal vez nuestra amiga estaba en problemas, tal vez no se sentía bien, o tal vez todo estaba bien, pero no estaba de más asegurarse. En el camino nos encontramos de pronto con algunas vallas, y las sirenas parpadeantes de un par de vehículos de policía, y de una ambulancia. 2 paramédicos estaban cargando una camilla hacia la ambulancia. Un presentimiento horrible me recorrió, y a juzgar por la mirada de Carolina, ella también lo sentía. En el centro de la calzada, reconocimos el auto destrozado de nuestra amiga. Nos apresuramos hacia los agentes, y les explicamos lo sucedido, diciendo que Erika nos había llamado. Conseguimos permiso para acompañarla al hospital. Después de varios días, nuestra amiga se recuperó rápidamente del coma farmacológico, y hoy está bien. El problema es que sigue jurando que nunca nos llamó esa noche. No sé qué creer.
¿Acaso el alma de Erika encontró, durante ese trance en la que se debatía entre la vida y la muerte, la forma de comunicarse con nosotras? ¿O tal vez fue otra cosa? No lo sé. Lo que sí sé es que esa noche nunca la olvidaré. Trampa en la carretera. Esto que voy a contarles sucedió hace años, a finales de la década de los 90. No recuerdo exactamente qué tenía que hacer, pero conducía desde la ciudad en la que resido al pueblo en el que vivían mis padres. Evidentemente, debía ir con retraso o algo por el estilo, porque tomé un atajo que no era recomendable, pues para esa época era una zona extremadamente peligrosa. De hecho, se dice que estaba habitada por fugitivos y forajidos, que encontraban en el aislamiento de ese lugar el sitio ideal para esconderse. Pero yo era joven y no me impresionaba fácilmente por esas cosas, así que continué mi viaje. Después de un par de horas, me encontré en una recta completamente iluminada por el sol. A lo lejos, vi algo en medio de la carretera. Pensé que era el cuerpo arrollado de algún animal que se había escapado de alguna de las granjas cercanas, pero a medida que me acercaba, esa forma tomó la apariencia de dos cuerpos humanos tendidos en el asfalto, en el lado derecho de la carretera. Además, me di cuenta de que había una camioneta roja con las puertas abiertas. Un presentimiento horrible me recorrió. En un primer momento, reduje la velocidad para estudiar mejor la situación, pero no sin antes poner el seguro a las puertas. Algo no cuadraba en esa escena, todo era demasiado perfecto, demasiado ordenado. No tenía el aspecto de un accidente de tráfico, ni de una emergencia. No había sangre, no había marcas de frenado en el asfalto, ni derrames de aceite, ni volcamiento, ni siquiera abolladuras en el auto. Todo estaba demasiado limpio, demasiado preparado como para ser verdad. Lo mejor que hice fue seguir mi instinto. En lugar de detenerme a socorrer a esos dos en medio de la carretera, aceleré y los pasé por la izquierda. Apenas estuve lo suficientemente lejos, miré por el espejo retrovisor. Tenía razón, esas dos personas se habían levantado y estaban arrodilladas, mirándome fijamente mientras me alejaba. También noté a otros dos, que no había visto antes, escondidos detrás de la camioneta. Lo más seguro es que solo eran ladrones o algo por el estilo. Lo que sí es cierto, es que nunca sabré lo que me pudo haber pasado, si me hubiese detenido en esa carretera. Por eso, aprendan de mi experiencia, si alguna vez se encuentran en una situación similar, confíen en su instinto. Puede ser que les salve la vida. La decisión final. En los tiempos de la universidad, compartía un apartamento con otros 4 chicos. Uno de ellos era un tipo realmente extraño. Lo llamaré Julio, pero este es un nombre ficticio. Julio pasaba sus días en su habitación, evitándonos a todos lo más posible. Intentábamos involucrarlo en las actividades, pero él siempre eludía la conversación. Nunca salía con nosotros, no frecuentaba a nadie, no tenía intereses, ni siquiera iba a clases. Solo se quedaba en su habitación, cerrada con llave, haciendo quién sabe qué. Después de haber transcurrido algunos meses de convivencia, dejamos de insistir. Si no quería tener nada que ver con nosotros, no se lo impediríamos. En 2019, todos estábamos en nuestro último año, y ya que quedaban pocos exámenes antes del final, decidimos quedarnos en el apartamento, incluso en verano, cuando la mayoría de los estudiantes ya había regresado a casa. No había mucho que hacer por la noche, sin embargo, de vez en cuando nos merecíamos un descanso del estudio. Encontramos un bar a pocas cuadras, ideal para una cerveza en compañía. Empezamos a ir un par de veces a la semana, dejando a Julio invariablemente en casa.
Por lo general, no nos quedábamos hasta muy tarde, pero una noche bebimos más de la cuenta. Así que esa vez, volvimos a altas horas de la noche, y cuando abrimos la puerta, vi lo más aterrador que he presenciado hasta entonces. Nunca olvidaré ese momento. El pasillo de entrada se alzaba frente a nosotros, sumido en la oscuridad. Solo había una luz tenue que titilaba, al fondo a la izquierda, proyectando una sombra curva que se balanceaba en la pared. Ninguno de nosotros tenía el valor de ir a ver. Esa era la habitación de Julio, extrañamente con la puerta abierta. ¿Qué diablos estaba haciendo? Tomamos coraje y lentamente nos acercamos. De pronto, el peor de los horrores. Allí estaba el cuerpo de Julio, colgado de una viga. Tenía una cuerda alrededor del cuello. Se había ahorcado. Nunca entenderás la impresión que causa ver un cuerpo humano colgado, como flotando en el aire y meciéndose muy lentamente. Tenía los ojos desorbitados, casi parecían estallar. La boca estaba semiabierta, mostrando la punta de la lengua y los labios morados. Pero su rostro estaba sumamente pálido, y mostraba una desbordante angustia, como si se hubiera arrepentido de su acto, solo cuando ya era demasiado tarde. A menudo pienso en ese chico, a veces lo sueño. Lamento no haberme dado cuenta de su problema. Tal vez podría haberlo ayudado, o tal vez no. Visiones de los sueños. Mi novia tiene una peculiaridad que siempre me ha causado mucha gracia, y es que habla dormida. Es decir, es capaz de mantener conversaciones más o menos coherentes mientras duerme. Por lo general, se duerme antes que yo, y al quedarse dormida, comienza a relatar fragmentos de sus sueños. Me divierto interactuando con ella, le hago preguntas y ella responde con las cosas más absurdas y divertidas. Incluso he grabado algunos de nuestros diálogos para hacérselos escuchar a la mañana siguiente. En fin, como decía, esta peculiaridad siempre me ha hecho reír, pero eso fue hasta agosto del año pasado, cuando ocurrió algo que, desde entonces, me espanta cada vez que la escucho hablando dormida. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en lo que sucedió esa noche. Les relato para que sepan a lo que me refiero. Una noche, estábamos en la cama viendo la película, El Conjuro. Mientras veíamos la peli, ella se quedó dormida, cosa que es habitual. Yo permanecí aún viendo la película, y en el momento en que se ve la escena en la que la mujer juega al escondite con el fantasma, en el momento en que aplaude, mi novia tuvo un sobresalto. Pensé que estaba soñando, y el ruido del aplauso se mezcló con lo que sea que su mente creaba en el sueño, hasta que, hablando dormida, me dijo: «Hay alguien afuera de la ventana». Vivimos en el tercer piso, por lo que era absolutamente imposible que alguien estuviese del lado afuera de la ventana. Pero ella, dormida, volvió a decir: «Hay alguien afuera de la ventana». Como suele hablar dormida, no le di tanta importancia al asunto, sin embargo, me levanté y revisé. Abrí la ventana, miré en todas direcciones, y como era de suponer, no había absolutamente nada, todo estaba normal, como sabía que tenía que estarlo. Pero mi novia, aún dormida, se movía incómodamente y sudaba, a pesar de que la habitación estaba fría, debido al aire acondicionado. La acaricié y le sequé el sudor con mi pañuelo, también le hablé cariñosamente para que se le pasara la pesadilla que seguramente estaba teniendo. Pasaron un par de horas, y ella dormía profundamente, mientras yo navegaba por internet, en silencio para no despertarla. No había ninguna luz encendida, aparte de la de mi portátil. De repente, la escucho susurrar. El susurro se transformó progresivamente en palabras inconexas, y finalmente en frases. Acerqué mi oído a sus labios, para tratar de entender lo que decía. Y lo que dijo, me puso nervioso. Decía cosas como: lo veo, está aquí, en la habitación, en aquel rincón.
La forma en que pronunció estas palabras, moviéndose nerviosamente, y su voz sonaba como llena de un profundo miedo, a tal punto que me transmitió ese mismo miedo. Quise despertarla, pues nunca antes la había visto así. La miré más detenidamente para asegurarme de que estuviera dormida, de que no me estuviera jugando alguna broma. Desafortunadamente, no era ninguna broma. Estaba acostada de lado, con los ojos cerrados, pero ligeramente contraídos. ¿Qué ves en la esquina?, le pregunté. No sé qué es, respondió. Pero nos mira y quiere comernos los huesos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en ese preciso momento. De hecho, sentí una extraña sensación, como si realmente hubiera alguien mirándonos a los pies de la cama. Con titubeo, giré el monitor de la computadora portátil hacia el rincón oscuro de la habitación. La luz no era lo suficientemente potente como para iluminarlo todo con claridad, pero les juro que por un segundo creí ver una silueta oscura, con dos puntos brillantes como ojos. Sin embargo, cuando encendí la luz principal, no había nada. Durante toda esa noche no pude dormir absolutamente nada. El secreto del miedo. Trabajo en el cuerpo de policía de la ciudad en la que resido. Ser policía aquí es sumamente arriesgado, pues es una ciudad sumamente peligrosa, con altos índices de criminalidad, de los más altos del país. Por eso recibimos constantemente todo tipo de denuncias, desde hurtos, tráfico de sustancias ilegales hasta homicidios. Una noche, hace unos años, estaba de patrulla con mi compañero, como siempre. Todo parecía tranquilo, hasta que la radio comenzó a emitir las denuncias. A nosotros nos tocó un 112, que en código significa acceso no autorizado a un edificio. Pensé, fantástico, otro ladrón más. La información proporcionada por la central nos condujo a una zona periférica de la ciudad, y más precisamente, al exterior de un viejo almacén abandonado. Era un edificio imponente, majestuoso, pero sin ventanas. Pensé que quienquiera que hubiera dado la alarma habría escuchado el ruido de cristales rotos. Mi compañero sostenía que probablemente eran holgazanes, que estaban vandalizando el lugar, destruyendo lo que quedaba del mismo, o algún borracho que buscaba un refugio para pasar la noche. Pero desde afuera no parecía haber nada sospechoso. Solo un edificio abandonado desde quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, estamos obligados a hacer un reconocimiento, así que no nos quedó de otra que entrar. En la planta baja no había prácticamente nada, solo era una gran habitación cuadrada, con algunas enredaderas en las paredes. El único elemento arquitectónico era una escalera de hierro, que conducía al piso superior. No me apetecía nada subir en plena noche por unos holgazanes, o por algún borracho, además, ese lugar era demasiado inquietante para mi gusto. Así que decidimos hacer un poco de ruido para asustar a cualquiera que se hubiera colado, y así no tener que arrestar a nadie. Pero en ese preciso instante, escuchamos un ruido de pasos furtivos en el piso superior. Estaba claro que había alguien, ahora teníamos que comprobarlo. Mi compañero se ofreció a subir, iba con la mano bien sujeta a la funda de su arma reglamentaria. Yo me quedé en la planta baja, completamente solo, atento a cualquier movimiento. Durante unos segundos, hubo un silencio total. Luego, un ruido sordo seguido inmediatamente por un grito. Mi compañero estaba en problemas, fue lo que pasó por mi mente. Les confieso que tenía miedo de subir. Él no se asusta fácilmente, así que, si había gritado, debía haber un buen motivo. Cuando me dirigía hacia arriba desenfundando mi arma, lo veo bajar corriendo por la escalera, saltando 2 peldaños a la vez. Si hubiesen visto su cara, estaba pálido, y sudaba, tenía una gran expresión de angustia y desesperación, creo que estaba a punto de llorar. «Vámonos de aquí», me decía sin dejar de correr, totalmente espantado.
Salimos de ese lugar a toda velocidad, nos subimos al auto, y nos fuimos como alma que lleva el diablo. Mi compañero nunca me ha revelado qué vio esa noche. Tanto yo como el jefe y su esposa hemos intentado que hable, pero nada. Lo que sea que haya visto lo ha asustado tanto que no hemos vuelto a tocar el tema. Si respiras, mueres. En el 2011, mis padres se fueron de vacaciones juntos, dejándome sola en casa durante una semana. Nunca había tenido ningún problema en quedarme sola, ni siquiera por la noche. Así que no solo no puse objeciones, sino que incluso me alegré de poder disfrutar de un poco de tiempo para mí. La semana comenzó de forma totalmente normal, diría que casi rozando el aburrimiento. No había mucho que hacer durante el día, y como hacía mucho calor por la noche, me iba a la cama bastante tarde, cuando el clima era más fresco. Una noche, me despertó un ruido en el piso de abajo. Oí pasos y voces muy tenues que hablaban deprisa y entre risas. Me quedé atenta para ver si solo estaba soñando, pero al escuchar el ruido de un cajón que se abría, me di cuenta de que estaba despierta. Había ladrones en casa. No soy del tipo que se asusta fácilmente, pero en ese momento estaba paralizada. Mi mente barajaba todas las opciones, desde llamar a la policía hasta bajar y asustarlos, pero mi cuerpo no reaccionaba. Los intrusos, que sin duda eran más de uno, comenzaron a subir las escaleras. Mi habitación, con la puerta abierta, está justo arriba a la derecha. No creo haber tenido nunca tanto miedo como esa noche. Me habría gustado levantarme, gritar o incluso lanzarles objetos para defenderme, pero, ¿y si esos dos estaban armados? ¿Y si me sometían y me hacían daño? Era mucho más seguro quedarme allí fingiendo dormir, y esperar a que se robaran lo que quisieran. Con los ojos entreabiertos, me giré hacia la puerta esperando lo inevitable. Los intrusos fueron primero a la habitación de mis padres, al otro lado del pasillo, frente a mi habitación. Los escuché hurgar entre sus pertenencias, tratando de saquear cuanto podían. Luego, como temía, entraron en mi habitación y comenzaron a registrar los cajones. Yo me quedé quieta, fingiendo dormir, rezando para que no pasara nada, y odiándolos con todas mis fuerzas. No entendía lo que decían, solo se daban instrucciones el uno al otro sobre dónde buscar y qué coger. No sé cuánto duró esa tortura, probablemente unos 10 minutos. Se llevaron mi cartera, mi computadora portátil, el móvil y algunos anillos de poco valor. Luego salieron de la habitación, o mejor dicho, solo uno de ellos salió de la habitación. El otro seguía allí. No podía verlo, porque debía estar a los pies de la cama, mientras que mi campo de visión solo abarcaba la puerta y el pasillo. Sentí que el corazón me latía a 1000 por hora, y como si se me fuese a salir por la boca, y por un momento, temí seriamente que ese sujeto me fuese a hacer algún daño. Solo sentí que pasó sus dedos por mi pie derecho, desde el tobillo hasta más arriba de la rodilla. Luego hizo ademán de salir al pasillo, pero antes de irse, se giró hacia mí, y dijo con voz muy audible: «Ya no hace falta que finjas dormir. Llévame a derramar sangre». Soy taxista en la ciudad en la que resido, y me gustaría contarles mi historia. Ya saben, por mi trabajo, veo todo tipo de cosas, pero lo que me pasó hace un año fue algo realmente increíble. Durante 3 o 4 meses, me contactó un enfermero que se convirtió inmediatamente en un cliente habitual. Incluso le di mi tarjeta de presentación para que pudiera llamarme siempre que me necesitara. Pagaba por adelantado con tarjeta de crédito, y eso no pasa muy a menudo aquí en esta ciudad, donde siempre intentan estafarte. Además, cada vez hacía viajes bastante largos, lo que significaba más dinero para mí. En resumen, estaba muy contento cada vez que me llamaba.
Las indicaciones siempre eran las mismas, lo recogía en el hospital psiquiátrico de donde trabajaba y lo llevaba a una dirección diferente cada vez. A partir de ahí, mi servicio ya no era necesario, ya que él decía que volvería por sus propios medios. Esta historia continuó durante 3 o 4 meses y créanme, no sospechaba nada extraño. Un día, recibo la habitual llamada telefónica y como siempre, me dirijo al psiquiátrico lo más rápido posible. Pero cuando llego, me bloquea una patrulla de la policía. Con ellos hay un grupo de enfermeros que sostienen a mi cliente por los brazos. Un oficial se acerca y me hace bajar la ventanilla. Luego se asoma al interior del auto y como si no quisiera que lo escucharan, me revela la verdad. El hombre que había acompañado durante todo ese tiempo no era un enfermero, era un paciente. De alguna manera, durante días enteros había logrado colarse en el vestuario del personal, robar un uniforme, algunas tarjetas de crédito y salir sin que nadie lo descubriera. Me dijeron que era sumamente peligroso, además de que llevaba tiempo sin tomar sus medicamentos. Había cometido varios crímenes, incluso le había arrebatado la vida a una familia entera hace poco más de un mes. Quedé atónito con todo esto. Me detuvieron un par de horas, solo para hacerme preguntas, hacer averiguaciones, y supongo que para saber si yo era cómplice de alguna manera en todo esto. Gracias a Dios las pesquisas lograron demostrar que yo era solo un taxista que cumplía con su trabajo. Lo que no me explico es a dónde iba. Quiero decir, lo llevaba a una dirección diferente cada día, y él siempre me decía que iba a casa de un amigo. ¿Será que yo sin saberlo lo llevaba a los destinos donde iba a cometer sus crímenes? Solo él sabe lo que hacía. Estamos en una simulación. ¿Alguna vez han visto la película El show de Truman? Así fue como me sentí, como si todo a mi alrededor estuviera programado, calculado, coreografiado o incluso pensado como una broma. Y en mi mente, todavía lo pienso. Y si no fue una broma, debería ir a ver a un psicólogo muy bueno. El año pasado fui a una gran tienda, muy reconocida en mi país, para comprar algo que ahora no recuerdo de qué se trataba. Llegué al estacionamiento, estacioné el auto y bajé. Enseguida noté un detalle que llamó mi atención. Por lo general soy bastante receptiva a los detalles. A mi lado había una camioneta familiar. Vi al padre que le estaba abrochando el cinturón de seguridad a su hija, una niña que tendría unos 8 años, porque ya iban de salida. Recuerdo particularmente esa escena porque la niña me miraba fijamente todo el tiempo. En cuanto al padre, no pude ver bien su rostro, pero recuerdo que tenía un suéter bastante feo y llamativo, con amarillo, rojo y verde chillón, casi que parecía un adorno para Navidad. Tengan en cuenta que fue unos pocos segundos. No es que me quedara allí mirando la escena, pero estoy segura, al 3000% de lo que vi. El hecho es que comienzo a caminar hacia la entrada de la tienda. Me acerco a la puerta corrediza, se abre y entro. Pero al entrar, un carrito me bloquea el camino, así que le dejo espacio para que pase. En eso me doy cuenta de un suéter que ya había visto. Era el hombre que estaba hace un momento en el estacionamiento. Con una mano empujaba el carrito de las compras y con la otra sostenía a la niña. Me quedé allí un momento observándolos, una fracción de segundo, y luego mi cerebro hace la conexión y me quedo sumamente extrañada. Eran ellos, estoy completamente segura. Enseguida miré hacia el estacionamiento. Es posible que hayan regresado a la tienda, hayan comprado otras cosas, hayan hecho cola en la caja y hayan pagado en el tiempo que me demoré en llegar a las puertas. No lo creo. Habría sido cuestión de un minuto, tal vez incluso menos. Y de hecho, en el estacionamiento hay otro auto como el que había visto antes. Veo como el papá le abrocha el cinturón de seguridad a la niña, tal cual como lo había visto al llegar.
Me quedo observando la escena como si mirarla le fuera a cambiar algo. Luego noto la expresión del chico que se encarga de embolsar la compra. También él los miraba fijamente. Nuestras miradas se cruzan y me pregunta, ¿usted también los acaba de ver irse hace un momento? No supe qué responderle. Todo fue tan raro. En realidad, si cualquiera de ustedes me preguntara más sobre esto, probablemente todavía hoy no sabría qué responder. Las voces del infierno. Lo que voy a contarles no es una historia propiamente dicha. Es más bien un recuerdo de mi infancia. Creo que tenía unos 9 años de edad en aquel momento, cuando mi madre me llevó a pasar un par de semanas en la granja de mis abuelos. Hace años que esa granja ya no existe, pero recuerdo que era un lugar realmente misterioso y algo aterrador. Mis abuelos no lo habían reformado casi, por lo que la arquitectura recordaba mucho a la que se ve en las películas. El granero rojo, la casa colonial, el establo, etc. No sé qué historia tenía ese lugar, solo sé que desde la primera noche empecé a tener pesadillas. Mi madre lo atribuía todo al hecho de que dormía en un lugar desconocido para mí, pero evidentemente había algo mucho más extraño en aquel lugar. Una tarde estaba jugando en el patio, solo recuerdo que hacía mucho calor, y que cuando mi madre me vino a llamar para cenar, me encontré tumbado en el suelo con la oreja pegada a la hierba. Cuando me preguntó qué estaba haciendo, le respondí, estoy escuchando a los muertos gritar. Creo que mi madre se asustó realmente con esas palabras. Durante la cena, le contó el hecho a mis abuelos. Mi abuela se quedó paralizada, y miró a mi abuelo, quien dirigiéndose a mi madre dijo simplemente, entonces él también los escucha. Desafortunadamente, no podría decirles mucho más que eso. Mis abuelos ya no están con nosotros, desde hace algunos años, por lo que no puedo saber de ellos qué era lo que sabían con respecto a esas voces, pero por mi parte, mis recuerdos sí son bastante claros. Estoy seguro que de la tierra salían voces ahogadas o lamentos desgarradores. Yo sé lo que escuché, pero era solo un niño, así que lo dejo a juicio de ustedes. La presencia desconocida. Nunca he contado esta historia a nadie, solo a mis padres y a mi novio. Pensarlo todavía me da escalofríos. Sucedió hace muchos años, una noche de verano. Ni mi hermano ni yo podíamos dormir por el calor, así que decidimos salir al patio para estar un poco al aire libre. También sacamos a Pluto, nuestro perro, con nosotros. Nos sentamos en los escalones, fumamos un par de cigarrillos y charlamos sobre cualquier cosa. Mientras tanto, jugábamos con el perro, lanzándole un palo o una pelota. Todo tranquilo hasta aquí. Lanzamos la pelota y Pluto salía disparado para atraparla, y nos la devolvía meneando la cola. Después de unos 15 minutos de ida y vuelta, en una de esas, Pluto vuelve sin nada entre los dientes. Pensamos que ya se había cansado, así que lo dejamos descansar y no le prestamos mucha atención. Pluto se sentó frente a nosotros, pero lo que nos llamó la atención no fue que se haya sentado, lo cual ya era bastante inusual para un perro tan activo como Pluto, sino que no se movió ni un milímetro. Parecía una estatua, rígida, con una expresión atenta y la mirada fija hacia nuestras espaldas. Intentamos llamar su atención acariciándole las orejas e incluso dándole algunos golpes cariñosos en el hocico, pero nada. Se quedó quieto, como si estuviera vigilando algo detrás de nosotros. Como pueden imaginar, no había absolutamente nada. Sin embargo, de repente, tanto mi hermano como yo, sentimos como una mano nos roza lentamente la nuca. En ese preciso instante, el perro comienza a ladrar. Nunca lo había visto tan enfadado. Todo este asunto me produjo una cierta ansiedad, una sensación similar a la de quien percibe un peligro inminente. Rápidamente, metimos a Pluto en la casa y cerramos la puerta a nuestras espaldas.
Esa noche recuerdo haber soñado algo que tenía que ver con crucifijos al revés en las paredes de toda la casa y sombras que me perseguían. Nunca supimos qué pasó esa noche. No vimos nada extraño, no escuchamos ningún otro ruido, pero la sensación de pánico y la mirada de Pluto se me han quedado grabadas en la memoria. Todavía hoy, cuando me acuerdo de lo que pasó, se me pone la piel de gallina. La otra dimensión. Nunca he sentido la necesidad de contar esta historia que estoy por narrarles. Pasó hace mucho tiempo, cuando tenía 12 años. Mis padres acababan de divorciarse, por lo cual vivían separados, y en esa oportunidad, mi hermano y yo pasábamos el fin de semana con nuestro padre. Era verano, hacía mucho calor, y él decidió llevarnos al parque acuático que había cerca. Cuando llegamos, a primera hora de la tarde, y en un día tan caluroso, era de esperarse que el parque estuviese lleno de gente. Algunos en las piscinas, otros en la fila de los toboganes, y otros simplemente sentados a la sombra. Créanme, había muchísima gente, y también muchos niños que corrían, reían, gritaban y jugaban. En un momento dado, sentí la necesidad de ir al baño. Mi padre me acompañó y esperó afuera con mi hermano. Entré y el baño era una habitación muy grande, casi cuadrada. Solo había una puerta de acceso, por la que había entrado yo. Por lo demás, era el típico baño de una piscina, las duchas a lo largo de una pared, y los cubículos a lo largo de la pared opuesta. Entré en un cubículo y oriné. Cuando salí, la puerta ya no estaba allí. Estaba igual, pero en la pared opuesta. En ese momento no le presté mucha atención, simplemente supuse que me había desorientado. Por lo demás, todo seguía igual como si nada hubiera pasado. Afuera todo parecía tal cual como cuando había llegado, el parque, las piscinas y los toboganes. Pero había un problema, no había nadie. Quiero decir, nadie. Ni mi padre, ni mi hermano, ni los cientos de personas que estaban allí poco antes. Pensé que me había equivocado de puerta y que había salido a otra zona del parque por error. Así que volví al baño, hice el mismo recorrido que había hecho al entrar, y fue ahí cuando me di cuenta de que la puerta ya no estaba en la misma posición. En ese momento, empecé a entrar en pánico. ¿Qué había pasado? ¿A dónde habían ido todos? No sabía qué hacer, así que repetí exactamente las mismas acciones que había realizado poco antes, entré en el mismo cubículo, tiré de la cadena, y armándome de valor, salí del cubículo. Y entonces, como por arte de magia, la puerta estaba exactamente donde debía estar. Salí y mi padre estaba allí con mi hermano. Todos seguían en el parque. Di un suspiro de alivio, pero mi padre estaba preocupado. Dijo que yo permanecí dentro, casi 20 minutos. Que él había entrado para comprobar si estaba bien y había llamado a la puerta del cubículo, pero según que yo le respondí que estaba todo bien. Pero eso nunca había pasado, además, estoy seguro que no demoré más de 5 minutos. No sé qué sucedió ese día, pero esa experiencia me ha hecho preguntarme si en verdad existen realidades paralelas que por algún motivo desconocido puedan cruzarse y causar este tipo de interferencia que a veces notamos en nuestras vidas. Demonio de la guarda. Hoy tengo 26 años. Cuando era pequeña, cada noche era la misma historia. Mis padres me acostaban, apagaban la luz, y ese hombre aparecía frente al armario. Recuerdo que era alto y rubio, pero no sabría explicar por qué sabía que no era del todo humano. Empezando por sus dientes, eran pequeños, puntiagudos y parecían más densos y numerosos que los de una dentadura normal. En realidad semejaban los dientes como de un pez. No sé por qué, pero no me asustaba mucho en ese momento.
Quizás estaba tan acostumbrada a verlo desde que tengo uso de razón, que ya no le prestaba atención. El hecho es que este ser, como decía, siempre estaba frente a mi armario. A veces miraba a su alrededor, otras me miraba a mí, y otras revisaba entre mi ropa. Cada noche apretaba los dientes de forma obsesiva y rápida, como si buscara algo que morder a toda costa. Sin embargo, a la mañana siguiente, había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Le conté este hecho a mis padres varias veces, y mi padre, creyendo que era mi imaginación, me regaló una linterna para que pudiera iluminar la habitación cuando quisiera, y así sentirme más tranquila. Solo la usé un par de veces, porque la reacción de esa cosa era realmente aterradora. Cuando iluminaba su rostro, se giraba rápidamente hacia mí, me escrutaba durante unos segundos, y se acurrucaba a los pies de la cama, como si quisiera esconderse. No es que me haya hecho algún daño, pero la sola idea de que estuviera en la habitación, sin que yo pudiera verlo, era suficiente para hacerme apagar la luz. Las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas durante mis escapadas nocturnas. Porque sí, a partir de cierto tiempo, a menudo me encontraba en el patio, en medio de la noche, con el pijama puesto y la linterna en la mano. No recordaba en absoluto cómo había llegado allí. Varias veces, mi madre y mi padre se vieron obligados a salir a buscarme, y cada vez me encontraban fijando la vista en las ramas de los árboles. Estos eventos continuaron durante un par de años. No recuerdo exactamente cómo o cuándo terminaron, ni siquiera cuándo comenzaron. Nunca más he vuelto a ver a esa figura, ni me he vuelto a despertar en medio de la noche. Quizás era solo mi férvida imaginación, quizás soñaba, quizás realmente había algo. No puedo culparlos si me creen loca. A veces, yo también pienso que lo estoy. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, esto será una gran motivación para nosotros, y nos permitirá seguir trayéndote más historias de terror para tu entretenimiento. Y si tienes alguna historia paranormal que compartir, no dudes en hacérnosla llegar para que aparezca en el canal. Te deseamos unas buenas noches y que descanses en paz.